recordando lo que es los sistemas coordenados unidimensional, bidimensional y tridimensional, ¿cierto? El sistema coordenado bidimensional es lo que se llama, su nombre es una recta, ¿cierto? Una recta. Una recta, le llamamos la recta real, ¿cierto? Por decir, por acá está el 0, por acá está el más infinito, ¿cierto? El más infinito, y por acá está el menos infinito. Cada punto de esta recta tiene una sola componente. Lo vamos a anotar P con su coordenada o componente, vamos a poner lo que sea X. Por eso se llama unidimensional, porque tiene el punto, tiene una sola componente. ¿De acuerdo? Sistema coordenado unidimensional. Cada punto de esta recta representa un número real. Por ejemplo, por acá está el menos 1, por acá está el menos 2, esto será el 1, por acá el 2, entre 0 y 1 puede estar el 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo y sucesivamente. Avanzamos un poco más y tenemos el sistema coordenado bidimensional, el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Este es el eje X y esto es el eje Y, ¿cierto? Cada punto, acá tenemos un punto P, tiene componentes X y Y, ¿cierto? Vamos a ver así. Profesor, Sí. disculpa interrumpirlo, pero no está grabando la clase. A ver, un momentito. Ahí. ¿Sí? Sí, sí se ve, profesor, pero sucede que no se está grabando la clase para subir al aula virtual o se haga presencia de que se hizo la clase el día de hoy. Ya, perfecto. No, es que no estamos en no estamos en el aula virtual, ¿ah? O sea, si ustedes toman de repente captura, pues, porque no, el aula virtual no está. Estamos en Google Meet. El aula virtual no está habilitado el curso, pues. ¿De acuerdo? Entonces no lo va a grabar. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Muy bien. Entonces, ahí tienen más o menos, ¿sí lo logran visualizar? Sí, profesor, sí se puede visualizar. Ya, perfecto, entonces. Entonces, lo que decía, acá tengo un punto P, coordenadas X y Y, ¿de acuerdo? X y Y. Entonces, por eso se llama sistema coordenado bidimensional. Bi es 2, ¿no es cierto? Cada punto en este plano cartesiano tiene dos componentes. Y acá están la posibilidad de hacer la gráfica de las curvas, ¿no es cierto? Eso se ve en el cálculo 2, ¿no es cierto? Tengo en el sistema coordenado bidimensional, por ejemplo acá, ¿no es cierto? Y acá viene a ser la gráfica de una curva. Esta es la gráfica de la función y igual a f de x, ¿cierto? Y igual a f de x. Esta es una función de una sola variable. Esta función de una sola variable, su gráfico está en el sistema coordenado bidimensional, es decir, en R2, ¿cierto? Este sistema coordenado unidimensional se denota solamente por R, ¿no es cierto? La recta real que se llama. La recta real. ¿De acuerdo? Entonces, funciones de una sola variable, la gráfica está en R2. ¿De acuerdo? Funciones de una sola variable independiente, que es la X, ¿no? Y la variable dependiente es Y. ¿De acuerdo? Entonces, sistema coordenado unidimensional, sistema coordenado bidimensional, esto ya ustedes han visto. Funciones de una sola variable, donde se le ha visto P, la gráfica, el dominio, el rango, límites, derivadas e integrales, ¿cierto? De funciones de una sola variable. ¿De acuerdo? Eso es en el plano cartesiano.
Ahora avanzamos un poco más al sistema coordenado tridimensional. Entonces ahí tenemos ya 3 componentes, ¿cierto? Es el eje Y, el eje Z y este es el eje X, ¿cierto? Este es X, esto es Y acá está Z. ¿De acuerdo? Cada uno de estos genera un plano, ¿cierto? Un plano. Este será el plano XZ, ¿cierto? Este es el plano XZ. Este plano será el plano YZ. Y esto de acá es el plano XY. El plano XY. Todo esto de acá se llama octante, ¿cierto? Todo se llama octante, así. Un octante. ¿Estamos de acuerdo? Octante. ¿Por qué octante? Porque al espacio R3, todo ese espacio se denota por el espacio tridimensional, es decir, se nota así matemáticamente R3. ¿Cierto? Tiene 3 dimensiones, largo, ancho y altura. ¿De acuerdo? Este sistema se asemeja al espacio donde nosotros vivimos. 3 dimensiones, porque todas las cosas tienen 3 dimensiones, largo, ancho y altura. ¿De acuerdo? Ahí vivimos nosotros, en un espacio ambiente similar a este, R3. Entonces, se llama octante porque el espacio está dividido en 8 partes iguales, ¿no es cierto? Es como un rincón de su casa, ¿se dan cuenta? Entonces, 8 partes iguales se divide el espacio. O sea, el plano cartesiano, del plano XY hacia arriba hay 4 octantes y hacia abajo hay 4 más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en este espacio tridimensional ya se van a ver las funciones de varias variables, que se lo denotamos así. Z igual a una función que depende de 2 variables independientes. ¿Cuáles son esas? Es X y es Y. Estas son las variables independientes, X y Y. Y la variable dependiente es Z. ¿De acuerdo? Entonces, la gráfica de estas funciones vienen a estar en este espacio. Es decir, va a ser una superficie, ahora se llama, porque en este caso, en el plano cartesiano, la gráfica de estas funciones se llaman curvas. Ahora, acá van a ser superficies, es decir, va a tener una gráfica más o menos así, ¿no? Algo así, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, más o menos, así recordar, el sistema unidimensional. O sea, cómo es que vamos pasando, ¿no? Del unidimensional pasamos al bidimensional y el bidimensional pasamos al tridimensional. Y en tridimensional es donde nos vamos a detener porque ahí vamos a hacer el estudio de las funciones de varias variables. En este caso tiene 2 variables. ¿Que pueden existir funciones de más variables? Sí. Por ejemplo, puede ser una función, una función W que va a depender de, por decir, 3 variables ya. Puede ser que va a depender de X, va a depender de Y va a depender de Z. ¿De acuerdo? Esta es una función de 3 variables. ¿Dónde está su gráfico? Ya no está en R3, debe estar en R4, ¿cierto? Porque miren acá, una función de una sola variable, la gráfica está en R2. Una función de 2 variables, su gráfico está en R3. Y una función de 3 variables, su gráfico está en R4. Y el espacio R4 ya no se puede, digamos, graficar, ¿no? Solamente imaginamos, ¿no? Esos espacios que existen, por ejemplo, en un espacio R4, R5, y en general el espacio n-dimensional, es decir, el espacio Rn.
Ustedes han empezado a hablar. Rn, así. Entonces, si n es 1, estamos en el plano cartesiano. Si R es 1, estamos en el unidimensional, ¿cierto? Si R es 1, R, acá. Si R es 2, estamos acá, en el plano cartesiano. Si n es 2. Si R es 3, estamos acá en el espacio tridimensional. ¿De acuerdo? Y acá es la gráfica de funciones de dos variables. Muy bien, entonces vamos a definir qué son las funciones de dos variables. Funciones de varias variables, ¿no? Está definida en D subconjunto de R, ¿cierto? ¿Sí? Que está definida en D. D es una región de subconjunto de R2, ¿eh? Subconjunto de R2, así. Y se va hasta R, ¿no es cierto? Hasta R, así. Y acá, ¿qué hace? Toma un par ordenado, X, Y, ¿cierto? X, Y a este X, Y lo hace corresponder su imagen. Se llama F de X, Y. X, Y. Esta es la imagen de ese par ordenado. Y que nosotros lo estamos denotando por Z, ¿cierto? Z. ¿Ven? Así está definida la función, ¿no? Ahí está, dice. Sea D, subconjunto de R2, una función real de dos variables, X y Y, es una relación que a todo par XY, le asigna un único número real f de XY, que lo llamamos Z, y es un número real, es un único valor, ¿no? El conjunto D es el dominio, este es el dominio, y su rango viene a estar acá, ¿no es cierto? Es el conjunto de todos los valores que toma f de XY. Es una función, la definición formal de una función de dos variables. Si f es una función de dos variables con dominio en D, entonces la gráfica es el conjunto de todos los puntos P del espacio cuyas coordenadas son X, Y y Z y verifican las condiciones, ¿cierto? Z es la imagen de X y Y. Y acá esta es la definición de una función ya de tres variables, f de X, Y, ¿no? X, Y y Z. Y el rango también, ¿no? Y esto de acá son las curvas de nivel que ya lo veremos posteriormente, ¿cierto? Ya esto ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se ve una función de dos variables? Acá tenemos un ejemplo. Dice, determine y grafique el dominio de la función f definida por él. Ya. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verificar, vamos a verlo, cómo es que cómo se grafica en el espacio R3 a esta función. ¿De acuerdo? A ver, voy a cambiar de presentación para verlo en el GeoGebra, ¿ya? Un momentito. Voy a detener la presentación para presentarles la gráfica de esa función. ¿Lo ven? ¿Lo ven la gráfica? Ahí está. Esa es la gráfica de la función del primer ejercicio. ¿Ven? Esa es la gráfica. Esa es la superficie. Acá el eje X es el que está de rojo. Este es el eje X. ¿Ya? El eje X. El Y está de verde, ¿ve? Y el Z está de azul. Y acá está pintado de color plomo, es el plano XY, ¿no es cierto? Si lo vemos así horizontalmente se vería así, ¿no? Ahí está, ¿ven? ¿Ven? Se ve solamente la parte superior del plano XY. Y ahí está ubicada la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, si lo vemos, ahí, eso será
esa parte que está pintada de azul sería el dominio, ¿de acuerdo? Porque el dominio, ¿qué cosa es? Es la sombra que la superficie proyecta al plano XY. Eso sería el dominio, gráficamente, ¿no es cierto? Gráficamente, lo vamos a ver analíticamente, ¿ya? Es el dominio, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué es el dominio? Es la sombra que la superficie proyecta sobre el plano XY. Ese es el dominio. Y el rango será la sombra que proyecta la superficie sobre el eje Z. Ahí está, ese es el rango. ¿Ven? El eje Z es el eje está pintado de azul. ¿Cuál es la sombra que proyecta sobre ese eje? ¿Cuál sería su rango en este caso? Sería todos los reales positivos. ¿De acuerdo? Ahí se ve, todos los reales positivos, toda la parte superior. Eso sería el rango. Y el dominio sería toda esa parte que está pintada de azul. Entonces, con programa de GeoGebra, se llama, ustedes pueden descargar de internet y pueden graficar cualquier superficie para encontrar su dominio y su rango. Pero acá nos da gráficamente, pero tenemos que hacerlo analíticamente, ¿de acuerdo? Pero esto lo podemos utilizar para verificar los resultados que estamos obteniendo analíticamente. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la gráfica de la función, de la superficie, de la cual están proponiendo el primer ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en forma analítica, el dominio de la función, de la superficie, de la función de dos variables que se llama superficie. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar de compartir esto para hacer el análisis para encontrar el dominio de esta función. ¿De acuerdo? A ver, entonces. Ya, ahí tenemos, ¿no? Dice, determine y grafique el dominio de la función denotada por esa expresión, ¿no es cierto? Entonces, sabemos de que toda cantidad que está dentro de un radical, ¿cómo debe ser? Mayor o igual que 0. Acá lo dice, la función f es un número real. Si toda esta expresión que está dentro del radical debe ser mayor o igual que 0. Entonces el dominio viene a ser parte de todos los pares ordenados x, y, de tal manera que esto de acá debe ser mayor o igual que 0. ¿Para qué? Para que este valor del f de xy sea un número real. ¿Ve? Acá lo dice, la función está definida, ¿no? Si esto es un número real, si esto es el valor de z que lo hemos denotado, ¿no? Es decir, z, esto de acá es el z. El z debe ser un número real. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es que determinamos de que esta cantidad que está dentro del radical debe ser mayor o igual que 0. Entonces, esta es formalmente la definición del dominio de la función. Entonces, como acá tenemos una ecuación de segundo grado, ¿no? En dos variables, ojo, una ecuación de segundo grado en dos variables, x y y, y que está formando una inecuación. Hay que recordar inecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Factorizamos, ¿cierto? Factorizamos estos dos factores. Mayor o igual que 0. Como tengo el producto de dos factores mayor o igual que 0, entonces suceden dos cosas. Que ambos factores sean positivos, hasta acá, ¿ven? Ambos sean positivos, o que ambos sean negativos, acá. ¿De acuerdo? Si dos números negativos, el producto va a ser positivo. Si los dos son positivos, el producto también va a ser positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de cada uno de ellos despejamos, ¿no? El primero tenemos que x debe ser mayor o igual que 1/2, y del segundo, que y debe ser mayor o igual que menos x sobre 2. O la otra posibilidad, ¿no es cierto? De acá despejamos. Que el x debe ser menor o igual que 1/2 y el y debe ser menor o igual que x medios.
Este O indica reunión. Y este I de acá indica intersección. ¿De acuerdo? Intersección. Entonces esto de acá lo podemos agrupar así, ¿ve? ¿De acuerdo? Sí. Para que se vea mejor, lo agrupamos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este resultado con esto lo intersecto, y esto con esto lo intersecto, y finalmente reúno los dos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, ninguna duda. Si tienen alguna duda, pregunten. ¿Eh? Si tienen alguna duda, pregunten inmediatamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos al siguiente entonces. Para el primer caso, para el X mayor o igual que 1 medio. Es el primer caso. Y esto de cambio. Vamos analizando caso por caso. Primer caso, segundo caso, tercer caso, cuarto caso. Para el primer caso dice que es el X mayor o igual que 1 medio. Muy bien. Caso 1, X mayor o igual que 1 medio. Y el Y mayor o igual que X medios. Es el otro, ¿no? Y X mayor o igual que X medios. Muy bien. Entonces, de X mayor o igual que 1 medio, tomamos la igualdad. ¿Para qué? Para graficar la recta P. ¿Ya? De este mayor o igual tomamos igual. Entonces dice X igual a 1 medio. Esta es la recta X igual a 1 medio. Está pintada de azul. ¿Ya? Entonces una vez hecho la recta, voy a la desigualdad. A la desigualdad, esta desigualdad. ¿Cuál será esa desigualdad? ¿La parte que está pintada de azul o la parte que está de blanco? Para determinar tomo un punto cualquiera, por ejemplo. Acá, por ejemplo, tomamos el punto que sea, por decir el punto que sea, a ver, que sea, si este es 1 medio, que sea 1, 3. Este punto que sea 3,0. 3,0. ¿De acuerdo? 3,0. Y ese punto reemplazamos acá. Como X es 3, reemplazamos acá. 3 mayor o igual que 1 medio, sí. Ah, entonces esta es la región que cumple con esta desigualdad. ¿De acuerdo? Pero primero debo determinar la recta. Y así sucesivamente hago para los demás casos. ¿De acuerdo? Ahí está la explicación detallada de cada uno de los casos. Al siguiente caso, de acá, el segundo caso, ¿no? De Y mayor o igual que menos X medios. Tomamos nuevamente la igualdad, ¿no es cierto? Y esto me va a dar esta recta. Para determinar la región, tomo un punto acá, un punto cualquiera, puede ser en este eje de acá o en este eje de acá, y reemplazo en esta desigualdad. Si cumple con esa desigualdad, entonces la región es esta, la que representa esta desigualdad. ¿No es cierto? Ahí está explicado definitivamente cada uno de los pasos que hace. Muy bien, entonces finalmente, ¿qué hacemos? Intersectamos, ¿no es cierto? Estamos viendo el primer y segundo caso. Estamos viendo este primer caso y este segundo caso. Finalmente esto dice, es la intersección. Muy bien, entonces ya tenemos el primer caso, esta es la región. Del segundo caso, esta es la región. Y el tercer paso sería la intersección de esos dos. Ah, esta es la intersección. Esta es la intersección. Similarmente, analizamos el segundo caso, ¿no? Para los X menor que 1 medio y para los Y menor o igual que menos X medios. Igualito, analizando como el primer caso. Primero para el X igual a 1 medio, luego determinamos la región, y para el Y menor o igual que X medios. Determinamos la región y finalmente intersectamos, ¿cierto? Intersectamos y ahí está. Este es el dominio. Gráficamente, ¿no? Y este es el dominio. ¿De acuerdo? Y eso es lo que habíamos visto más o menos en la gráfica, ¿no? ¿De acuerdo? Este es el dominio entonces. Este es el dominio gráficamente. Analíticamente, ¿cómo lo representamos? Analíticamente está representado acá, PB. A ver, ¿dónde está? Acá ve. Esta es la representación analítica del dominio de la función. ¿Listo? Si yo les pediría, dada la función, encontrar el dominio de la función, en esto quedaría, ¿cierto? Ahora, si les pido graficar el dominio de la función, ya tendría que hacer todo este análisis
hasta llegar acá. ¿De acuerdo? ¿Y el rango? ¿Cuál sería el rango? A ver, que eso lo denotamos así, ¿no es cierto? El rango de la función. El rango de la función. La función que tiene componentes X y Y. ¿Cuál sería el rango? Lo hemos visto gráficamente. Lo hemos visto. Y yo creo que les indiqué. ¿Estamos? A ver. Ángela, Roxana, Sagua, Quispe. ¿Cuál es el rango? Sagua. Me dejaron el equipo prendido y se fueron a dormir. Sí, profesor. ¿Ah? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? ¿Ah? Que proyecta la superficie Z. Yo cuando estábamos viendo la gráfica ya lo dije. ¿Cuál es el rango? A ver. Todos los ¿Cuál es el reales, rango? ¿Ah? todos los reales de Z. No, todos los reales positivos, porque si ustedes recuerdan, la gráfica de la función estaba solamente en la parte superior del plano. ¿De acuerdo? El rango es todos los reales positivos. Así sería el rango, todos los reales positivos. Nada más, así. Todos los reales positivos. Ahora, en otra forma sería, a ver, ¿cómo sería? De la parte todos los X que pertenecen al conjunto de los números reales, ¿sí? Tal que X debe ser mayor o igual que 0. Eso es el rango. ¿Se dan cuenta? Y eso nos ayuda la gráfica, pues lo hemos visto. Recuerdan que les mostré la superficie de perfil. Os dije, el eje Z es el eje que está pintado de azul y estaba solamente en la parte superior, porque en la parte inferior son los reales negativos. ¿Ven? Tienen que estar atentas, ¿ah? Tienen que estar atentas. Yo los pregunto, y si no me responden, los saco del aula y les pongo falta. Y no les acepto su trabajo. Y como consecuencia, tienen 0,5 menos de nota. ¿De acuerdo? Así que tienen que estar, no me van a prender el equipo y se van a tomar desayuno, se van a dormir, van a hacer otras cosas. Se supone que están en clase, ¿no es cierto? Muy bien, entonces continuamos a ver. Veremos otro ejemplo. Dice, determine y grafique el dominio de la función definida por arco coseno de x, y más 2 elevado a la x sobre la raíz cuadrada de 1 menos y. Entonces el dominio viene a ser esto. Todos los pares ordenados x y que presentan errores de tal manera que, ¿por qué el x y está entre menos 1 y 1? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué el x y está entre menos 1 y 1? A ver, Helen, Chura, Yujra. ¿Por qué el x y está entre menos 1 y 1? Ustedes tienen que ver todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Porque ustedes al final lo van a hacer, ¿ah? Y que el examen lo van a hacer. Y ojo, que no me lo van a poder mandar a hacer el ejercicio, el examen, ¿ah? Porque se nota, cuando copian se nota a leguas, se nota. ¿Por qué? Porque no tiene una secuencia lógica. Copian de cabeza, copian. Y esa es una clara muestra de que copian el ejercicio, ¿no? Entonces tienen que saberlo. Y como les digo, además van a tener internet, van a tener libros, van a tener todo. Así que tienen que tener idea, porque cuando yo reviso el examen,
Voy a tener en cuenta todo eso. A ver, ¿por qué? ¿Por qué entre menos 1? Alguien que me diga, ¿por qué x por y está entre menos 1 y 1? En el dominio nos pide... Estamos determinando el dominio de la función, porque está propuesta ahí, ¿no? Estamos determinando ese dominio, pero empieza poniendo de que x por y está entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Eso es lo que deben preguntarse ustedes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está entre menos 1 y 1? ¿Nadie? Los demás están tomando desayuno, seguro. ¿Es el rango que tiene, profesor? No, estamos hablando del dominio, ¿eh? No rango, estamos hablando del dominio. A ver, ¿saben por qué? Porque el arco coseno es la inversa, la función inversa del coseno, está definida entre menos 1 y 1, ¿ven? El arco coseno está definido entre menos 1 y 1. Esa es la razón. Y el 1 menos y, ¿por qué mayor que 0? Porque está dentro del radical, acá ve, dentro del radical. Entonces, toda cantidad que está dentro de un radical siempre debe ser mayor o igual que 0. Pero, ¿por qué considera acá simplemente mayor? Porque está en el denominador. Entonces, debe ser estrictamente mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les pediría encontrar el dominio de esta función, solamente quedaría en esta expresión ahí. En esa expresión. Esa es la definición del dominio de esa función que está propuesta. Luego ya viene el desarrollo, ¿no es cierto? ¿Bien? ¿Cómo lo va? I, como le digo, es una intersección, ahí lo está haciendo, ¿ven? ¿Ven? Intersecta esta parte de acá que está acá y esta parte de acá que está acá, lo intersecta. El I siempre indica intersección. Anótenlo. ¿De acuerdo? Y de acá de esta doble desigualdad, lo descompone en dos, ¿no? Mayor y menor. Y esto de acá se mantiene igual. ¿De acuerdo? Entonces, miren, va analizando caso por caso. ¿Ves? De las siguientes desigualdades se deducen las siguientes ecuaciones. X por y igual a 1, de acá, toma de las igualdades. X por y igual a menos 1 de acá. Y y igual a 1 de acá. O sea, de las desigualdades lo toma la igualdad. ¿Para qué? Para hacer la gráfica. ¿Ve? Y gráficamente se la representa ahí está. Ahí está. X por y igual a 1. Esta es la gráfica. X por y igual a menos 1. Esta es la gráfica. Y igual a 1. Esta es la gráfica. Ahora, ya hicimos la gráfica. Ahora hay que determinar la desigualdad. ¿Cuál es? ¿La que está por acá o la que está por acá? O en este caso. ¿Cuál es la desigualdad que representa? Porque este es, a ver, ¿cómo lo está representando? ¿Cómo? Y menor o igual que 1. A ver, acá vamos a hacer. Y menor o igual que 1. ¿Cuál será? Esta es la recta y igual a 1. La y menor o igual que 1. Así dice. Y menor que 1. ¿Cuál será la región? ¿La que está sobre la recta o la que está bajo la recta? ¿Cómo lo determinamos? Tomamos un punto cualquiera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá el 0, 0. Entonces ponemos acá el y es 0, porque acá en el origen es el x0 y es 0. Entonces, si y es 0, ponemos acá 0. 1 es mayor que 0. Sí. Entonces, esta es la región que representa esta desigualdad. ¿Ven? Esta desigualdad está representando a esta región. ¿Ven? Y así determinamos de cada una de ellas. Y finalmente, intersectamos, ¿cierto? Por acá debe estar. Ahí está, ¿ven? Hasta la intersección ya. Ese es gráficamente el dominio de la función. ¿Quieren verlo en GeoGebra? A ver, vamos a hacerlo. O lo hacen ustedes. De repente ya lo tienen en GeoGebra y lo pueden hacer ustedes para avanzar en el curso. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro ejercicio es, determine y grafique el dominio de la función definida por eso. ¿Okay? Entonces, el dominio de los pares o los x, y que pertenecen alrededor, de tal manera que esto dice debe ser mayor que 0. ¿Por qué? A ver, otra vez acá. ¿Por qué esto considera mayor que 0?
Esto de acá, porque como está dentro de un radical debe ser mayor o igual que 0. Ahí ya no hay ningún problema, ¿no es cierto? Porque toda cantidad que está dentro de un radical debe ser siempre mayor o igual que 0, salvo que el radical esté en el denominador. Si está en el denominador debe ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Pero entonces acá, esto de acá. ¿Por qué es mayor que 0? A ver. ¿Por qué es mayor que 0? Por el logaritmo, porque el logaritmo está definida para todas las cantidades positivas. ¿De acuerdo? Positivas. Muy bien. Muy bien. Entonces, miren, ya tenemos el dominio de la función, ¿cierto? Este es el dominio de la función. Bueno, y después ya vamos disgregando cada expresión hasta llegar a encontrar gráficamente el dominio de la función, ¿cierto? De acá, ¿ven? Tenemos esto de acá, aplicamos la definición del valor absoluto y descomponemos en dos funciones acá, factorizamos, ¿no? Y esto, si ustedes se dan cuenta, es la ecuación de qué cónica, geometría analítica, ¿de qué cónica? ¿Qué cónica representa eso? A ver, este representa una cónica. ¿Qué cónica representa? María Mercedes Alarcón Tecillo. ¿Qué cónica representa? María. Aló, María, despierta. Se fue. ¿Está preparando el desayuno? Ya, a ver, ¿qué cónica representa? No tiene audio. Circunferencia, profesor. Lógico, circunferencia. El centro. El centro. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el centro? A ver, ¿cuál es el centro? 2,0. 0. ¿El radio? 2. Radio 2, claro. Se están soplando bien, ¿ah? ¿Ven? Ya tenemos entonces, ya tenemos las curvas, ¿no? Acá tenemos dos funciones. Por la definición de, ahí está, por la definición de valor absoluto, ¿ven? Dos curvas y acá la circunferencia. Luego intersectamos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el dominio, miren, gráficamente, ¿ven? ¿De acuerdo? Ahí tenemos el dominio. Pueden usar el GeoGebra, graficarlo y verlo en la superficie. Pero si es que viniera un ejemplo de estos en el examen, no les pediría la gráfica, les pediría hacer todo este análisis, ¿no? Para hasta llegar a graficar la región que representa el dominio de la función. ¿De acuerdo? Y esto se puede lógicamente comprobar con la gráfica de la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí tenemos otro ejercicio. Y finalmente, este es gráficamente el dominio, y ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 ejercicios para resolver y enviar nuestro primer trabajo. Para que se acostumbren al trabajo, van a presentar solamente los 6, los 6, 3 del primer grupo y 3 del segundo grupo. Es decir, van a presentar el 1, el 2 y el 3, el 13, 14 y 15. 6 ejercicios para que no se torturen mucho y no me maldigan, para que tengan tiempo de ir a dormir todavía los que interrumpieron su sueño. Profesor, una pregunta, hay que resolver 6 ejercicios. ¿Los de arriba puedo elegir? No, los tres primeros, el 1, el 2 y el 3, y el 13, 14 y 15, los 6. Ok, profesor. Ya, y los 6 restantes, ya eso para que practiquen, pero de repente uno de esos viene en el examen. ¿De acuerdo? Entonces, lo que van a resolver son estos 3 de acá y estos 3 de acá. O sea, 6 ejercicios. Ustedes al final de la clase, estos 6 ejercicios me van a enviar su trabajo del primer día de clase.
el día 3 de noviembre del 2020 a las 7:52 hasta las 9 tienen aproximadamente 1 hora, 1 hora 8 minutos. Muy bien. A trabajar entonces. Si tienen alguna consulta, pregunten, que les puedo indicar qué es lo que tienen que hacer. Una idea. Pueden usar el GeoGebra para que les dé una idea, ¿no? Cómo debe plantear el dominio y rango también pide, ¿no? A ver, primero dice determine el dominio y la segunda dice determina dominio y rango, ¿no? Ya la gráfica es para que lo vean nomás, dominio y rango nomás. Porque la gráfica tienen que jalar lo de el GeoGebra y pegarlo, no, solamente dominio y rango, es parte analítica nomás, ¿de acuerdo? Parte analítica, que culmina con la gráfica, es igual que se han presentado los ejercicios de capa. Nada más todo el análisis, la descomposición de cada una de las ecuaciones y finalmente la gráfica, ¿cierto? La gráfica. Muy bien, entonces, a trabajar. Vamos a tomar lista. ¿Quiénes están? Profesor, disculpe. Sí. Sobre el primer ejercicio, tengo una duda. Cuando se tiene que representar sobre si está entre positivos y entre números positivos y negativos un cierto exponente, ¿cómo es exactamente? Porque ¿A qué ejercicio te refieres? el número 1. Ya. Ahí solamente tienes que, a ver, ahí lo que se tiene que garantizar de que el denominador sea diferente de 0, ¿no, Ape? Es decir, Pero el XY. X menos 2Y, eso debe ser diferente de 0, nada más. ¿De acuerdo? Es decir, de acá se deduce de que, a ver, ¿cómo sería el dominio entonces? El dominio de la función, ¿no es cierto? El dominio de la función serán todos los pares ordenados de la forma X, Y, ¿no? X, Y, que pertenecen a R2, tal que X debe ser diferente de 2Y, nada más. Listo. Ese sería el dominio. No hay nada más que hacer. O sea, garantizar de que como estos son variables, no deben ser, decir, el X no debe ser 1 y el Y no debe ser un medio, ¿no es cierto? ¿Entienden? Porque en esos casos, estos son iguales y esto sería 0. Ya con eso estamos garantizando todo, ¿no? Y esta es una recta, creo, ¿no? ¿Qué es esto? Una recta, estaba si lo graficamos en plano XY, entonces si X es 1, si X es 1 y un medio. Es decir, una recta debe ser aproximadamente por acá, así. Ya, menos esa recta. Todos los reales menos esa recta. Esta recta no entra en el dominio. Esto es todo. ¿Ah? Sí, profesor. Ya. Profesor, disculpe, ¿cómo se puede representar el rango en la número 13? No comprendo bien. ¿La número 3 me dices? ¿La número 3? 13. Ah, la 13, a ver. Sí.
A ver, vamos a hacer la gráfica, ¿ya? A ver, un ratito para... Es 2 más x al cuadrado. ¿Aló? ¿Lo ven? Sí, profesor, sí, sí. Ya. A ver. Mira, ahí está, ve. A ver, es el rango. ¿Se ve? O sea, sería mayor o igual que 2. Todos los z mayor o igual que 2, ¿cierto? Sí. Z mayor o igual que 2. Ese sería su rango. Z mayores iguales que 2, ¿cierto? Es el rango.